de esta página live. Hoy estamos muy contentos de que puedas estar conectado por este medio. Somos la comunidad cristiana Nueva Alianza que está en la población de San Mateo, Estado Aragua, Venezuela. Desde aquí transmitimos una palabra maravillosa como todos los lunes para ti, para que sea nuestro Padre Celestial obrando a través de esta palabra en tu corazón. Por eso te damos la bienvenida a Comunidad Cristiana Nueva Alianza. Bueno es nuestro Dios y a través de su tecnología hoy podemos estar en todo lugar del mundo por ese medio que Dios ha permitido a la ciencia crear, porque en este momento la ciencia pues es usada por Dios para llegar a todo lugar del mundo a través de esta página de Facebook Live. Estás conectado y nosotros podemos llegar a Panamá, a Venezuela, también en muchos estados de Venezuela, podemos estar en Estados Unidos, en Perú, en Ecuador, en Colombia. Por eso le damos la gloria a Dios por la ciencia, porque hoy es usada para llegar a tu corazón. Estamos desde aquí, como todos los lunes, con el programa de las tinieblas a su luz admirable, un programa destinado únicamente para anunciar las virtudes, lo maravilloso, lo bueno que ha sido Dios en nuestras vidas. Porque sabes una cosa, Él está vivo. Él está vivo y ha dejado su maravillosa palabra para que lo conozcamos. No lo podemos ver, pero lo podemos conocer a través de su palabra, a través de las grandes obras maravillosas que hace en nuestras vidas. Y este programa está destinado a cualquier tipo de persona. No solamente son personas como dijeron en estos días, pero es que yo no soy malandro, pero es que yo no soy matón, pero es que yo no soy prostituta. Pues Dios necesita estar en el corazón de toda su creación, de todos los seres humanos. Dios necesita, ha dejado esta palabra para que todos los seres humanos lo conozcan, no solamente aquellos que son drogaditos, aquellos que son han sido prostitutas, no, es todo el mundo. Dios es el creador de todos los seres humanos y quiere ser su padre. Y este programa de las tinieblas a su luz admirable está basado en la palabra en Primera de Pedro 2:9, que en algún momento Jesús les habló al pueblo que estaba anteriormente y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Allí pues Jesús, Dios está hablando a ese pueblo en la antigüedad y hoy creemos que nos habla a nosotros. Si ese pueblo estuvo en tinieblas, pero Dios lo sacó de esas tinieblas y lo llevó a su luz, hoy en la actualidad también es el mismo Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Él sigue haciendo las mismas cosas. Él sigue sacando a todo el que esté en tinieblas y llevándolo a su luz. En algún momento estamos en tinieblas y ¿sabes qué? Cuando estamos en tinieblas no estamos viendo lo que hacemos. Por eso nuestra vida cada día se destruye más. Y tú comienzas, cónchale, pero ¿por qué se destruyó mi matrimonio? ¿Por qué se destruyeron mis hijos? ¿Por qué se destruyó mi casa? ¿Por qué estoy en ruinas? No tengo nada. O tal vez tengas mucho, pero no sientes a Dios. Entonces, todas esas cosas suceden porque estamos en tinieblas. Realmente no estamos viendo lo que estamos haciendo y cada día nuestra vida se va deteriorando poco a poco, perdemos todo poco a poco. Entonces, nuestro Padre Celestial nos ha motivado, ha puesto en nuestro corazón que a través de este programa nosotros podamos decirle al mundo lo grande y lo maravilloso que es Él y lo que puede hacer con nuestras vidas, porque hablamos con testimonios propios. También tuvimos un tiempo de tinieblas, tuvimos un tiempo donde andábamos por mal camino, tuvimos un tiempo en que
tal vez estábamos en depresión, destruidas totalmente, y nuestro Padre Celestial tocó. Dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye su voz y abre su corazón, entonces Él entra. Y Él entra para cambiar nuestras vidas. Y hoy Él quiere cambiar completamente tu vida y te va a motivar a través de un testimonio grande y maravilloso, como todos los lunes que tenemos en este lugar. Y pues hoy me acompaña y hoy vas a escuchar y te va a motivar mucho el testimonio de mi hermana Isarba, que la tengo aquí a mi lado, una sierva de Dios. Y bueno, hoy a través de este testimonio sé que el Padre Celestial va a hablar a tu vida, mujer que estás allí. Dios va a hablar a tu vida. Gloria a Dios, hermana Isarba. Bueno, vamos a darle un saludo a la audiencia. Bueno, primeramente agradecida con Dios, ¿verdad? Y con usted, pastora, por darme la oportunidad de estar en este programa, que sabemos que llega a muchos países, a muchas familias, confiando que sea de edificación para muchas familias y sobre todo para los jóvenes. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar orando para continuar con ese testimonio que ya usted tiene. Padre Celestial, mi Dios bueno, seguimos aquí, Padre amado, delante de tu presencia, Señor, creyendo, mi Dios amado, que estamos haciendo tu voluntad, Señor, predicar el Evangelio, mi Dios de la gloria, a toda criatura, Padre Celestial. Y sé, Padre bueno, que va a llegar, Señor, a través de este medio, Padre Santo, a muchos lugares, mi Dios amado. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que usted pueda tocar, Señor, el corazón de todas las personas, mi Dios amado, que se van a conectar, mi Dios de la gloria, por esta página, mi Dios amado. Te pedimos por ellas, Señor, por él, Padre Santo, por esas personas que van a estar allí, mi Dios de la gloria, en el día de hoy o en cualquier momento que a ti te plazca. Padre bueno, que ellos puedan conectarse, mi Dios amado, y usted pueda obrar en el corazón de ellos a través de este testimonio, Señor. Padre amado, porque sabemos que las personas creían, Padre Santo, por los testimonios que veían, Padre bueno. Y aquí estás tú presente con nosotros, Señor, y vas a mostrar este testimonio de lo que has hecho, mi Dios amado, en mi hermana Isarba. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, hermana Isarba, comenzamos con ese testimonio grande y maravilloso de nuestro Dios, y quiero que le cuentes a las personas quién es Isarba, actualmente quién es Isarba. Bueno, Isarba hoy en día actualmente es una persona transformada, del cual cambió su vida. El Señor me sacó de las tinieblas a la luz admirable y yo estoy agradecida con el Señor porque gracias al Señor que me hizo un llamado, porque el Señor nos llama a cada uno de nosotros, pero a veces nosotros huimos, nos hacemos como decir los locos, le sacamos el cuerpo a las personas que no hablan de Dios, y entonces el Señor quiere hacer cosas grandes en nosotros, pero nosotros no tomamos esa decisión de servirle a Dios. Una vez que yo tomé la decisión de servirle al Señor, yo le di gracias a Dios porque el Señor transformó mi familia, transformó mi vida y dejé las cosas del mundo. Pues yo era una muchacha cuando estaba joven, era una muchacha muy que me gustaba ir a tomar, ir a fiestas, y pensaba que lo estaba haciendo bien y estaba errada, porque ese no era el camino del bien, sino era más bien el camino del mal. ¿Y actualmente quién es? Bueno, hoy en día es una servidora de Dios, el cual el Señor, bueno, me ha entregado aún más responsabilidades aquí en la iglesia, al cual les sirvo con un corazón lleno de amor, con un corazón dispuesto, y bueno, todo lo que hago lo hago para Dios, y sé que el Señor se glorifica aún más en mi vida, y vemos esos milagros, esas bendiciones que el Señor nos entrega cuando nosotros le servimos a Dios de corazón, y yo de verdad estoy inmensamente agradecida con el Señor por el cambio que Él una vez me permitió llegar a los pies de Cristo. Bueno, acabas de mencionar algo muy importante que se está viendo mucho, pues que cuando hablamos de Dios, le sacan el cuerpo a las personas y le sacamos porque yo también estuve allí muchísimas veces desde los 13 años, hermana, ¿sabes? Desde los 13 años me estaban predicando la palabra de Dios y yo evadía, hasta que llegó el momento, ya después, muchos años después, que le dije, ay, sí, voy a
a ir a una congregación, voy a ver cómo es eso. Y me arrepiento, hermana, de no haber venido desde los 13 años, porque me hubiese evitado tanto sufrimiento, tanto dolor, porque hubiese dejado que nuestro Padre Celestial guiara mi vida. Pero gloria a Dios, llegué, el tiempo de Dios es perfecto, también creo que el tiempo de Dios es perfecto, pero sí vemos muchas personas que aún en este tiempo, viendo cómo está el mundo y aún siguen evadiendo. Yo pienso que este programa, bueno, sí tiene muchas visitas, para la gloria de Dios, sí tiene muchas visitas, pero también tiene muchísimas personas que lo observan y no quieren ver esas buenas nuevas, son buenas nuevas. Mira, en medio de tantas cosas malas que están sucediendo ahorita en el mundo, en medio de tantas cosas malas, yo creo que una buena noticia cae como bien, ¿verdad? Una buena noticia cae como bien y es placentera sentarte a verla y a oírla. Por eso yo te invito que si te conectaste, no pases el dedo, quédate conectado, escucha, porque en medio de tantos problemas, en medio de tantas malas noticias que hoy está inundando al mundo, hoy tenemos una buena noticia, hay una buena noticia para ti que hoy te puedes enterar. Por eso te pido que te quedes conectado y que compartas el mejor regalo que tú le puedes dar a todos a todos los que tengas agregado en el Facebook, a todos tus amigos, a todos tus contactos, es compartirle esta buena noticia. En vez de compartir malas noticias, el chiste también malo, compártele esta buena noticia, porque sé que te lo agradecerá, porque aquí va a descubrir cosas grandes y maravillosas que hace nuestro Padre Celestial. Y bueno, seguimos con ese testimonio de mi Isarba. Hermana Isarba, cuénteme cómo fue esa, esa crianza suya, la infancia, la adolescencia, cómo fue Bueno, ese momento. en mi infancia, fue una niña, desde niña fui muy rebelde. Yo me recuerdo que yo siempre a mi papá me lo enfrentaba. Cada vez que mi papá me decía algo, yo era como así terca, yo decía, no, que te vas así. Me lo enfrentaba a mi papá y así fue creciendo. Y es como te digo, pastora, que hubiese sido bueno que nosotros hubiésemos conocido al Señor desde niños, porque nos hubiésemos ahorrado tantas cosas en nuestra vida. Y cuando yo llegué a la adolescencia, en mi etapa de mi liceo y eso, yo me iba a la fiesta, tomaba. Yo me recuerdo que cuando estaba en cuarto año, mi mamá me dijo, pensaba que yo iba a perder ya el año porque agarré un tiempo como una semana, que era tomar y tomar y tomar y me iba con mis amigos y mis amistades de donde vivía mi tía, que era donde yo más que todo me la pasaba porque mi papá era un hombre muy recto y no nos dejaba tener amistades ni nada. Entonces yo me escapaba y entonces, bueno, mi papá me pegaba y yo hacía sufrir tanto a mi papá, también hacía sufrir a mi mamá porque yo me recuerdo que cuando mi papá me pegaba, mi mamá lloraba y a veces no, los jóvenes tienen que ver que sin darnos cuenta hacemos sufrir a nuestros padres. Y yo, bueno, yo le hago un llamado a los jóvenes que cuando sus padres le hagan un llamado de atención, que los corrijan, acéptenlo, porque es para edificar nuestras vidas. Pero nosotros en esa edad pensamos que nos quieren someter, que nos están haciendo daño, ¿no? Y es por un bien para nosotros mismos. Y después, bueno, cuando uno se ve ya en ese mundo, uno piensa que es algo maravilloso, ¿no? Maravilloso es hoy en día que conozco de la palabra y soy una servidora de Dios. Ahora sí sé que es la maravilla de la vida, que el Señor, cuando el Señor te transforma tu vida. Gloria a Dios. Y en esos escapes, ¿qué edad tenías cuando te escapabas, hermana? Y cómo eran esos, o sea, esperaban que se durmieran? Porque yo siempre había escuchado eso o lo veía en novelas, ¿verdad? A veces cuando veía novelas, veía que las muchachas cuando se querían escapar lanzaban una cobija por la ventana y se vivían en un piso y por ahí bajaban. Y yo pensaba que eso era de novela, no sé si en algún momento llegaste a hacer una travesura de esa, cómo eran No, esos escapes. no lo hacía como la novela, pero sí me escapaba. Mi papá nos decía que yo me acuerdo cuando yo tenía 16 años, me fui con una prima para la Victoria y nos fuimos a una taca. Y entonces yo, 16 años 16 tenía, años, y 16 yo años. pensaba que decía, no, yo vengo temprano. Y mi papá decía que el que llegara después de las 10 de la noche a la casa, le cerraba la puerta. Y esa fue la primera escapada que yo me eché. Imagínese, mi mamá no durmió en toda la noche.
andaba con mi prima y bueno, al día siguiente mi papá me pegó y yo era rebelde porque él me pegaba, me marcaba y me decía, no vas a salir, no vas a salir porque estás marcada, no vas a salir, y era peor, porque yo me ponía pantalón, me ponía mono, yo decía igualito me voy. Entonces, ¿qué hacía? Yo le retrasaba el reloj, yo retrasaba el reloj porque él decía que era las 10 y entonces yo agarraba y decía, no, son las 9 y retrasaba el reloj, entonces, o quería comprar a mi papá que le traía que si perro caliente y bromas así, y entonces que va, era tremendo porque ya yo me sentía como que, ya, o sea, ya llegó un momento que yo me sentí como que ya lo que mis padres me decían, ya eso no me importaba, ya no me importaba porque ya ahí pensaba en mí, que a mí no me importaba el dolor de mi mamá, lo que yo veía sufrir a mi madre, y bueno, hoy en día que yo soy madre, sé lo que es un Ah, sufrimiento de una madre. sí, porque es que a veces creemos que uno no va a pasar por eso Sí, y hacemos tantas cosas a los padres y creemos que uno no va a pasar por eso, pero Dios, por eso es que Dios permite que todo lo que hagamos aquí, también aquí podamos también recibirlo, porque todo lo que siembra cosecha, entonces, así lo sí, dice la palabra de Dios. Entonces, bueno, esos sufrimientos, por eso es que a veces yo le digo a mi niña, que ellas van a entender cuando tengan sus hijos, ellas van a entender a uno y cuando esa es la esperanza de uno. Ustedes me van a entender porque cuando tú me imagino que le decías, porque yo he escuchado a hijos que le dicen a los padres, ojalá sí, te lo llegué a muera, decir. ¿verdad? Sí, Porque le pegan. Y es como que una rabia que le dan porque uno cree que uno lo está haciendo bien. Y sí, entonces, como le está pegando, entonces desean, hasta la muerte le han deseado a los padres. sí, sí, Y resulta que dice que los padres, yo tengo la mejor, el peor papá. Para ti a lo mejor era el peor papá en ese momento, ¿verdad? Porque no te dejaba hacer las cosas que tú querías hacer, que tú creías que estaban bien, pero no es así, ¿verdad? Y ahorita podemos ver a muchos jóvenes, este testimonio es importantísimo, porque ahorita usted, pero es que no tiene un testimonio impactante, claro que es impactante, mire lo que hacía, le atrasaba el reloj al papá para decir, o sea, un engaño, porque un engaño sí, lleva a otro para decir, no, papá, mira, son las 9 y eran como las 12 de la noche, bueno, digo yo. Entonces, sí, es verdad. ¿y cómo se comportaba tu papá en ese momento? Que tú él creía que eran las 9. Ah, no, sí, hija, llegaste temprano. No. Mi papá también tenía el reloj, me decía, no sean ustedes, llegaste a tal hora. Y Ay, me qué pegaba y mi mamá lloraba porque mi mamá había con mi papá, me pegaba y mi mamá se ponía a llorar. Yo le decía, mamá, quédese tranquila, que eso no me duele. Claro, me dolía, pero yo al ver el sufrimiento de mi mamá, llegó un momento que fui como ya pasando esas etapas. Y si yo sí llegué a decir eso, pastor, sí una vez lo dije, deseaste la muerte a tu una vez papá. lo dije, hola, mi papá se muera y cónchale, y después que uno, como usted dice, que uno pasa esa etapa, que uno madura y uno tiene hijos, pero yo le di gracias al Señor que el Señor me dio la oportunidad de que antes que mi mamá y mi papá partieran de esta tierra, yo conociera de Dios. Y me Sí. aparté, yo un tiempo conocí de Dios y me aparté y bueno, volví al mundo. Pero hoy en día le di gracias al Señor que me dio la oportunidad nuevamente de estar en sus caminos y yo digo que es lo más maravilloso porque tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos, también los padres, porque a veces nosotros los padres pensamos en nosotros que no, que yo me voy a apartar de las cosas de Dios porque tengo tropiezos, tengo circunstancias, tengo aflicciones, y nos ve que nosotros arrastramos a nuestros hijos. Y entonces es peor, porque entonces lo que nosotros hacemos viene también, como te digo, lo que usted dijo, lo que uno siembra cosecha. Entonces uno ve también las cosas de los hijos, entonces uno dice, wow, ¿qué hice? Ujú. Entonces, bueno, yo me imagino que en ese momento, fíjense que no es, cuando usted se pone a ver la cosa, no es bueno porque hasta desearle la muerte a los papás para uno andar y que disfrutando, porque eso no era ningún disfrute, hermano. Ese es un momento en que uno pasaba rato y que feliz, pero después eso Pasada. pasa, ¿verdad? Y Sí. entonces en algún momento estuviste en peligro de muerte, cuando estabas por ahí o la policía, porque antes perseguían mucho a los adolescentes que estaban por allí en las calles. Sí tuve porque me recuerdo que ya cuando ya tenía 18, 19 años, comenzó como a destaparse lo que es que llaman hoy la delincuencia. Y entonces me recuerdo, yo estaba en una miniteca y Naguará se formó una pelea, una cuestión allí, y ahí hubo tiros, hubo cuestiones que yo tuve que correr mucho, llegué a mi casa asustada,
Y de ese día yo digo que fue que yo aprendí, porque aprendí que no debería de seguir así en la calle, porque así como eso pasé muchas cosas. También una vez andamos así de madrugada, nos hicieron correr, ¿ves? Y entonces andamos un grupo, pero para nosotros pensábamos que eso era divertido. Al día siguiente echábamos los cuentos como que, ay, nos divertimos, mira, ya nos hicieron correr y nos reímos, pero no era así, pues, no era así porque es tremendo. Entonces arriesgamos nuestra vida por andar en la calle. Y hoy en día se ve eso en muchos jóvenes. En muchos jóvenes, yo hoy en día veo muchos muchachos que de 12, 13, 14 años los veo pasar por mi casa con botellas, cigarrillos, diciendo groserías tremendamente, y entonces uno dice, wow, Señor, le pido al Señor que hoy en día transforme y ayude a esos muchachos que hoy en día están en ese error, porque ese es un error de la vida. Un error de la vida, sí, porque creemos que nos estamos comiendo el mundo. Cuando estamos jóvenes, creemos que nos estamos comiendo el mundo con todas esas cosas y resulta que el mundo es el que nos está comiendo a nosotros. Y como les decía, este es un testimonio, sí es impactante, porque ahorita hay muchos jóvenes de esa manera y como ella dice, desde los 11 años ya andan en la calle, desde los 11 años ya no le paran a lo que le pueda decir el papá o la mamá. Y yo me imagino que el papá cuando le daba esas palizas a ella, yo me imagino que tu papá sufría, aunque él, claro, él drenaba su ira porque eso es impotencia. Cuando el padre le pega a los hijos es porque es impotencia, se siente que ya no puede controlarla hablándole y le pega. Y es lo peor que puede hacer también, porque tienes que sentarte con tu hijo. Ahora yo no sé si tu papá te daba buen testimonio, no andaba por ahí en nada de eso o sí. Sí, mi papá también tomaba. Ah, Mi mamá sí siempre fue una mujer de muy buenos testimonios, pero mi papá tomaba. Y entonces, bueno, él también era del mundo, él sabía los riesgos que uno corría en la calle, pues y él nos decía, tengan cuidado, esto, aquello. Pero nosotros decíamos, por lo menos mi hermano y yo, que éramos los que mandábamos en la calle, decíamos, no, no, mi papá es pichacoso, mi papá es fastidioso. Pero gracias a esas correcciones de mi papá, hoy en día yo soy lo que soy. Que a pesar de que estuve en la calle, nunca abandoné mis estudios, pensando en mi mamá, porque mi mamá hacía mucho sacrificio para que yo estudiara. Entonces yo fui reflexionando y yo me gradué de bachiller y todo y continué, pero mi papá nos enseñó que la vida en la calle no es fácil. Él nos aconsejó, llegó un momento que después ya yo cuando tenía 18, 19 años, él se sentó y me explicó lo que era la vida. Y uno dice, wow, yo pensaba y cuando vi, ¿verdad? En esa miniteca, estos tiros, yo dije, no, aquí yo tengo que apartarme porque por lo menos el Señor, gracias al Señor, me llenó de sabiduría y me aparté a tiempo. Pero hay muchos jóvenes que no se apartan y consiguen hasta la muerte. sí, y ahorita da tristeza ver, ¿verdad? Como esas Demasiado. jovencitas de 12 se van con sus novios, porque ahora es un novio de 12 años, en las motos, y Sí. la mamá, me imagino, con el alma en un hilo, como dice, este, nerviosa, esperando que llegue su hija, y la hija por ahí en unas motos, en las madrugadas, levantando caballitos, piruetas como la están haciendo, y están exponiendo la vida. Yo pienso que ahorita los jóvenes no valoran lo que es la vida, pero tal vez sea porque no son instruidos, no les hablan, no conversan, tal vez los padres lo que hacen es golpearlo, es maltratarlo y no se sientan a conversar con ellos. Yo a través de este programa pues te quiero pedir que si tienes adolescentes que andan así, siéntate con ellos, conversa, pero si de repente tienes también un mal testimonio como, o sea, porque ahí hay como una incongruencia, no bebas cuando tú bebes, no andes en la calle cuando tú amaneces en la calle, o sea, nosotros hablamos más con lo que hacemos, o sea, el testimonio es más, se da más con lo que hacemos que con lo que hablamos. Lo que van a mirar es lo que tú haces, no lo que tú hablas. Entonces tal vez no hayas que hacer, te estás poniendo las manos en la cabeza, porque no hayas que hacer con esos adolescentes que están perdidos por allí. Entonces, detente un momento, ¿cómo estás haciendo las cosas? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque da tristeza, porque nadie le hace caso a nadie que no viva lo que predique, ¿ves? Como también lo dice la palabra de Dios. Y yo quiero leerte aquí en la palabra de Dios en Colosenses 3:20. Dice, hijos, obedece a vuestros padres en todo,
porque esto le agrada al Señor. Hijo, obedece a vuestro padre en todo, porque eso es agradable para el Señor. Cuando el papá te decía, cuando tu papá te decía, no vayas, entonces tú te ibas, pero ni tenías idea de lo que decía la palabra de Dios, ni tenías idea. Y así hay muchos jóvenes, no tienen ni idea de lo que dice la palabra de Dios. Y en Colosenses, si tienes una Biblia, sea cual sea la Biblia, en Colosenses, como te lo acabo de leer ahorita, 3:20 dice, hijo, obedece a tus padres en todo, porque eso le agrada al Señor. Claro, porque te ha dejado los padres, ¿para qué? Para que te guíen. El Señor le ha puesto papá y mamá a los hijos para que le guíe, porque si no fuera importante, el Señor no te hubiese dejado padre, si tú pudiese vivir tu vida como te da la gana, entonces el Señor no te hubiese dejado padre. ¿Para qué te dejó padre? Te dejó padre para que te guíen, para que te cuiden, desde muy pequeño para que te guíen, para que te cuiden. Por eso es que le agrada al Señor cuando los hijos obedecen a los padres. Y yo me imagino que los padres también se sienten contentos cuando sus hijos pues le obedecen. ¿Cuántos padres, como dice por allí, dan toda su vida trabajando por darle buenas cosas a los hijos y los hijos no obedecen? Y imagínese ese momento en cuando tuviste esa rabia y que deseaste la muerte de tu padre y después lo viste muerto, hermana. ¿Qué sentiste? ¿No te acordaste de eso? Llegaste, te dio la oportunidad de pedirle perdón a tu padre por todas las malas cosas. Si Dios te dio la Sí, oportunidad. porque en ese entonces, en el 2009, yo conocí al Señor y yo le di las gracias a Dios por el Señor me dio ese regalo de permitirme de conocer de Dios y de pedirle perdón a mi papá. Después yo, bueno, ya yo había pasado una etapa de madurez, ¿verdad? Ya yo había cambiado mucho, pero le pedí perdón a mi papá, compartí mucho con él, lo llevaba al médico, lo llevaba a cobrar la pensión, pero a veces no le da la oportunidad a los hijos de pedirle perdón a los padres. Entonces viven con ese remordimiento, que por qué hice esto, por qué hice aquello, y yo, bueno, yo estoy agradecida mucho con Dios, porque Dios me dio esa gran oportunidad de, de de, pedirle de perdón a mi pedirle padre. perdón y después obedecerlo. Porque Claro, cuando, después fue obediente, yo decía, Naguará, cuando conociste al Señor, claro, la obediencia es, Dios transforma nuestras vidas. Y es como la palabra lo dice, nosotros tenemos que ser obedientes a los padres, porque si el Señor está ahí en la palabra de Dios, el Señor le agrada. Y yo hoy en día que soy madre, yo le di gracias a Dios por mis hijos, que mis hijos son muchachos de bien. Yo tengo dos hijos, una hembra y un varón, pero son muchachos de bien que yo corregí a tiempo, que yo fui después ejemplo para mis hijos, porque si yo no hubiese sido ejemplo para mis hijos, hubiese ocurrido hasta lo que me pasó a mí con mis padres, que uh-huh, mi papá tomaba, entonces, ve, yo a pesar yo siempre traté de darle lo mejor a mis hijos y ejemplo, y hoy en día soy una persona cristiana y bueno, mejor ejemplo, y le oro mucho al Señor, porque sé que el Señor va a hacer grandes cosas en mis hijos también, gloria a Dios, porque es Él el que lo es el hace. Señor que Fíjese, lo hace, ¿no? anunciar las virtudes significa compartir las maravillosas cualidades y obras con los demás, las obras de Dios, proclamando cómo Él nos ha transformado nuestras vidas, nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable, Amén. compartir las maravillosas cualidades y obras de Dios. Esto que usted ve aquí es una obra maravillosa de Dios, lo que Dios ha hecho, las cualidades, lo que Dios puede hacer contigo. Si hoy compartimos las cualidades de Dios, ¿qué puedes decir tú de Dios? Que Dios es una cualidad, es grande, Es ¿verdad? maravilloso, es misericordioso, es Misericordioso. amoroso. Yo creo que es poderoso. Creo que Dios tiene todo, todo, todo lo maravillas de Dios Dios y tiene todas las todas, hermosas todas las cosas cualidades. buenas. Yo digo que, wow, Señor, tú eres tan grande, tan maravilloso que hay que conocerlo. Y yo los invito que conozcan de Dios. No digan, no, voy a esperar a tener 40, no. Los jóvenes hoy en día busquen de Dios para que no tengan que pasar tantas cosas, porque a mí el Señor me dio la oportunidad de llegar a esta edad, pero ¿y si no me lo hubiese dado? Como hay muchos jóvenes que pierden su vida en una moto, por delincuencia, por desobediencia, porque es por desobediencia a sus padres y a Dios, porque a veces como nosotros somos desconocedores,
pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero no, mira, Dios es maravilloso. Yo los invito a que busquen de Dios, indaguen, vayan a la iglesia que tengan más cercana, digan a sus padres, papá, mire, yo quiero conocer de ese Dios maravilloso que a través de este programa nosotros le estamos presentando a ustedes para que busquen y conozcan ese Dios maravilloso que después que uno le sirve, yo digo, cónchale, porque no lo conocía antes. Claro, si ahorita anunciamos las cualidades, bueno, yo creo Maravilloso. que como dice la palabra de Dios, si en la Biblia se hubiese escrito, o en los libros se hubiese escrito todas las buenas cosas que hizo Jesucristo en esta tierra, no alcanzaría espacio en este mundo para llenarlos de libros, imagínense. Y yo creo que si nosotras comenzamos a anunciar las cualidades, porque anunciar las virtudes son las cualidades de Dios, yo creo que tampoco existiría palabras o libros para escribir todas las maravillas, lo tiene todo. Él es grande, Él es maravilloso, Él es bondadoso, Él es amor, nada más dice su palabra. Mm. Dios es amor, Él es amor y sus misericordias son nuevas cada mañana. Todos los días te da la oportunidad de que tú abras tu corazón, de que tú te arrepientas de todas las cosas que estás haciendo malas. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque esas cosas malas que nosotros hacemos, ¿a quién destruye? ¿Destruye a Dios? No, no destruye a nosotros mismos. Si, por ejemplo, estás adicto a un aguardiente, eso es algo malo. ¿Y a quién destruye? Destruye a Dios, no te destruye a ti, destruye a tu organismo, igual en las drogas, igual en los vicios, igual en la prostitución, un SIDA, cualquier cosa de esa. Entonces, por eso es que Dios es bueno y Dios es amor y Él te manda a arrepentirte de todas esas cosas malas para poderte dar las buenas, para que puedas contar en algún momento las maravillas que ha hecho Dios. Entonces, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Yo Amén. creo que yo no me merecía que Dios me amara tanto como me ama, porque fui bastante rebelde también, rebelde fui, y así mismo tú también fuiste, tú lo estás aceptando, fuiste rebelde con tus padres, y Dios es tan bueno que te arrepentiste de eso y te mostró todo lo grande, lo maravilloso. Por eso te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz. Ahora caminas en luz. Y aunque, bueno, ya no tengas tus padres a tu lado, pero te permitió un tiempo para disfrutar con ellos, yo creo que en este momento, porque también pensamos eso, joven, tú que estás maltratando a tus padres, tú que le estás ahorita desobedeciendo, tú no sabes cómo lloran ellos, porque tú de repente le das una rebeldía, mira, qué malo cuando un hijo de uno le muestra una rebeldía a la madre. Mira, Bueno, yo me quedo escalladita, pero como que te dan algo, como un golpe en el corazón. Y de repente uno está pregando y le sueltan a uno una mala palabra. Eso es en mi caso. No sé, cada quien tiene su experiencia, pero que sí, un hijo le suelte una mala palabra, mira, yo calladita, señora, y está en tus manos, pero es algo que duele, y que puedes llorar también, te hace llorar. Entonces, claro, yo como cristiana no puedo responder con golpes ni nada de eso. Simplemente se lo pongo en manos de Dios. Pero sabes que va a llegar un momento en que no vas a tener, no vas a contar con ese padre que te pega tanto como le pegaba a ella, sí. y no vas a contar con esa madre que tal vez te regañe. Llega ese momento porque hay un testimonio también de ella. ¿Cómo te sientes ahora que no tienes a tus padres? Y que a lo mejor No, quisieras tenerlo, ¿verdad? claro, quisiera tenerlo y cuando perdí mi papá fue tremendo porque yo me aparté de los caminos del Señor, fue por la pérdida de mi papá. Sentí que, cónchale, como que me vino todas esas cosas, las cosas que uno hacía y eso, pero es doloroso cuando uno pierde a sus padres, uno tiene que valorarlos en vida, darle una buena calidad de vida a los padres, valorarlos, respetarlos. Y hoy en día tampoco ya tengo a mi mamá, pero con mi mamá ya yo había pasado esta etapa ya de la adolescencia y compartí mucho con ellos, sí, verdad, compartí mucho con ellos, di lo mejor de mí, pero es como yo digo anteriormente, no sabemos si el Señor le da la oportunidad a nuestros padres y a nosotros como hijos de compartir más adelante. Y si no se la da, es lo que yo digo, entonces vivimos con este remordimiento, pues, y no debería ser así. Deberíamos más bien de recordar a nuestros padres con amor,
pues yo lo recuerdo con amor y por agradecimiento por lo que hicieron después en mi vida, cuando yo maduré, cuando maduré, porque son etapas que uno va como pasando y es doloroso. Pero yo hoy en día que soy madre, también, pastor, también pasa que a veces los muchachos salen con rebeldía y uno le duele en el corazón. Uno siente, como usted dice, un dolor aquí adentro que uno llora y pero no llore, uno llora por dolor y uno trae en memoria, concha, me acuerdo cuando uno también hacía eso a sus padres. Y es Sí. tremendo de valorarlo, valorarlos en vida y hacer lo mejor que podamos con nuestros padres, sobre todo respetarlos mucho. Y en ese momento que acabas de decir ahorita, que te apartaste porque tu padre, te apartaste, ya conocías de Dios, Ya conocía de Dios. y te apartaste porque tu padre murió, es como que le estabas como reprochando a Dios de Sí. que tu papá murió. Ajá. Y luego, cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo te acercaste nuevamente a Dios? ¿Y qué es lo que Dios ha hecho nuevamente en la luz? Bueno, fallece mi mamá y caí en un momento así como de depresión, que lloraba, 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 porque me sentía sola, sentía que ya había quedado sola. Y una vez que va pasando el tiempo, conozco de Dios, el Señor me hizo un llamado a través de mi esposo, una cuestión familiar que ellos tuvieron. Y bueno, pactamos con Dios de servirle y yo digo que es lo más maravilloso porque Dios transformó mi vida. Hoy en día soy una servidora de Dios y le sirvo a Dios con amor y con mucho agradecimiento. ¿Y qué hizo Dios en tu corazón después Bueno, ya no me duele, ya yo siento paz, que mis padres están con el Señor, ¿verdad? Porque bueno, el Señor también da la oportunidad a ellos de conocerlo. Y yo digo que Dios le entrega esa paz a uno, es el único, porque en el mundo nosotros no vamos a tener paz. Pero después, bueno, Dios transformó, sanó esas heridas que yo tenía ahí. Que yo hoy en día sí puedo decir que tengo mi corazón sano, no siento remordimiento, siento paz en mi corazón y le doy gracias al Señor, bueno, que mis padres están con Él y bueno, que es maravilloso, ¿verdad? Ver que el Señor me dio la oportunidad de conocerlo. gloria a Dios? Entonces quiero, para ir ya finalizando, porque nuestro Dios es grande y es maravilloso, quiero leerle en Proverbios. Nuevamente seguimos con los hijos, porque este es un testimonio de una mujer, pues, cuando en su adolescencia, pues, desobedeció a sus padres, aún llegó a desearle la muerte a su padre por la, por las, mm, las palizas que le echaban. Entonces, es importante y el mensaje para los jóvenes, ama a tu padre. Si de verdad te está corrigiendo, es porque te ama, porque el que corrige es porque ama, es porque ama. Si no te amara, te dejará hacer lo que le da la gana. Entonces, a veces nos ponemos bravos por eso. Y quiero leerles en Proverbio, dice, oye, hijo mío, la intrusión de tu padre, intrusión, y no desprecies la dirección de tu madre. Es decir, cuando tu padre te instruye, tú tienes que oírlo. ¿Por qué? Porque el padre tiene experiencia, él sabe más que tú. Y si él te dice, no vayas por ese camino, no vayas por ese camino. Escucha, ahorita los hijos no quieren escuchar, creen que se la saben más que los padres, porque tal vez están viendo un TikTok, un amiguito que sale ahí que te dice, píntate los cabellos azules y tú te lo pintas azul. Y, ay, no, porque es que mi amiga, mi amigo me está diciendo en TikTok, no, si tu padre te dice, no lo haga, no lo haga. Entonces Dios en Proverbios dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Cada vez que tu padre te esté instruyendo por algo, escúchalo, escúchalo. Y dice, y no desprecies la dirección de tu madre. La madre también dirige, la madre está allí para dirigirte y una madre nunca te va a dirigir para que tú te vayas por un barranco. La madre te va a dirigir para que tú seas una gran persona, seas un hombre de valor en el mundo, seas una mujer de ejemplo en el mundo. Eso es lo que tienen que hacer los padres. Y si el mensaje que estás oyendo ahorita lo estás oyendo tu madre, eso es lo que tú tienes que hacer. Si eres madre, dirige a tu hija, dirige a tus hijos. Eso es lo que Dios manda. Y si eres padre, instruye a tus hijos. No lo dejes hacer lo que le da la gana, porque por eso es que mucha gente le echa la culpa a, 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 al, al presidente, puede ser, si un país está así, un país está
si el país se desordena, es porque no han sido buenos padres o buenas madres que instruyan a sus hijos. Pero bueno, Dios siempre da la oportunidad y creo que en este momento con este programa, si eres madre, la que lo está viendo, Dios te está dando la oportunidad de que instruyas a tus hijos, instrúyelo por el camino correcto. Y si eres padre, Dios te está dando la oportunidad también de corregir, de instruir a tu hijo. No lo dejes perder, porque qué triste es ver cuando los hijos están grandes y no han logrado nada. No han logrado nada, viven su vida totalmente desordenada. Y si lo has hecho y no te hacen caso, pues órale a Dios, porque lo más satisfactorio que uno puede ver, un hijo con un título. Por lo menos yo le decía a Dios, Señor, bueno, creció, ya tiene su título universitario, lo demás ya le corresponde a él, buscarse una esposa, buscarse un esposo, buscarse una casa, ya le corresponde a él. Pero qué maravilloso es ver cuando ya tienen ese título universitario en sus manos. Ya lo demás, Señor, hasta ahí llegó. Claro, uno tiene que seguir orando para que se busquen buenos esposos, buenas esposas, puedan desarrollarse, tener su casa, puedan desprender esas alas, puedan volar. Eso es lo que uno quiere. Y bueno, con este testimonio sé que ayudaremos a muchas personas. Y si estás tú viendo, joven, este programa, escucha lo que Dios te está diciendo a través de este programa. Escucha a tu madre, escucha a tu padre. Y si no tienes padre ni madre porque ya lo perdiste, pues escucha entonces la voz de Dios, porque dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo y eso, Jehová te va a recoger, porque eres grande, porque eres valioso para Dios, porque Él te creó. Dios ama a la humanidad porque Él mismo creó la humanidad. Y le duele cuando hay jóvenes que se pierdan por allí en las drogas, en los vicios, como están perdidos. Por eso, pues, este programa anuncia las virtudes, lo grande, lo maravilloso, las cualidades de nuestro Dios. Aunque estés perdido, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te ama. Y si vienes arrepentido y humillado ante la presencia de Él puede darte una nueva oportunidad, como se la dio a mi hermana Sarva y como me la dio a mí y a todas esas personas que están hoy en una congregación, están hoy siguiendo esa palabra de Dios. Por eso, bueno, yo te invito a que abras tu corazón. Abre tu corazón al Padre, abre tu corazón a Dios. Cree en Jesucristo, cree en Él, confiésalo con tu boca y créelo en tu corazón que Él es el Señor. Y entrégale tu vida a Él para que tu vida comience a cambiar. Él es el único, el poderoso. Las cosas que nosotros no las podemos hacer, Él las puede hacer. Un ser humano no puede cambiar a ningún ser humano. Eso solamente lo puede hacer el Creador. Y el Creador es Dios. Por eso yo te invito, si estás aquí en la población de San Mateo, puedes venir aquí a la Iglesia Comunidad Cristiana Nueva Alianza, en la calle Carabobo, en el centro de San Mateo, en la casa número 29. Ahí está Nueva Alianza. Nos congregamos los domingos a las 8 de la mañana. A partir de las 8 de la mañana estamos los domingos. Todos los días estamos aquí a partir de las 5 de la tarde. Puedes llegar y cualquier servidor te puede atender. Pero si estás en otro país, pues busca cualquier otra iglesia o aquí mismo, si estás aquí mismo en San Mateo, busca cualquier iglesia donde prediquen a Jesucristo, porque Él es el único que puede transformar tu vida. Él es el único que puede hacer algo por ti. Y bueno, y si también nos puedes escribir, si necesitas la ayuda, nos puedes escribir para ayudarte. Entonces le damos la gloria a Dios, mi hermana. No sé si tienes algún mensaje que puedas dar a esos jóvenes, para que pues puedan llegar a los caminos de Dios, puedan oír, Dios quiera. Estamos orando por los jóvenes, porque los jóvenes no quieren nada ahorita y estamos orando por ellos. Así que bueno, hermana, Sí, que me des pastora, yo le traigo un esa mensaje a palabra. los jóvenes porque digo que lo más maravilloso es servirle a Dios y está en Primera de Corintios 58, 15:58 y leo bajo la dirección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice, así que hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Y es un versículo maravilloso porque cuando nosotros le servimos a Dios, sabemos que el Señor, esas maravillas que el Señor tiene, ¿verdad? Nos las regala cada día. Y en agradecimiento al Señor, yo le sirvo por lo que hizo en mi vida, así como lo hizo en mi vida, lo va a hacer con ustedes también, pero siempre y cuando dispongan el corazón y sírvanle a Dios, porque es maravilloso servirle a Dios. Gloria a Dios. Entonces, bueno, saludamos a todas esas personas que se lograron conectar, Jamie, Sara, Fernando, Yolanda, Maribel, Soa, el pastor Sauro, Darwin, Toro, gloria a Dios. Saludamos a todas esas personas que se han conectado y le pedimos que compartan, y a todas aquellas que nos verán después, también las saludamos. Y bueno, vamos a estar orando agradecida de nuestro Padre Celestial porque hoy nos ha permitido una vez más estar con este programa llevando esa palabra maravillosa a todo lugar del mundo. Padre Celestial, te damos gracias, Dios amado, porque nos has permitido, Señor, llevar esta palabra. Y ahí está, Señor, en tus manos. Permite que pueda llegar a todos los corazones, mi Dios, de la gloria que tú quieres tocar, Padre Santo. Te oro, Señor, por toda la humanidad, mi Dios amado, pero en especial por los jóvenes, Señor. Permite, mi Dios de la gloria, que estos jóvenes puedan abrir sus corazones, mi Dios amado, y puedan, Señor, llegar a tus caminos, mi Dios amado. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que puedas sanar, Padre Santo, las relaciones familiares, Señor. Sana la relación de padres e hijos, Señor. Ayuda a los hijos a ser obedientes a sus padres, Señor. Ayúdalos a creer, Padre, y a cumplir esa palabra maravillosa que tú nos has dejado, mi Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias por conectarte y te esperamos el próximo lunes. Esto ha sido De las Tinieblas a su luz admirable. Dios te bendiga, Dios te guarde.